Amigos queridos y amigos de la historia, ojalá estos ratos que nos hemos encontrado juntos les sirva a ustedes para darse cuenta que una gran visión de la historia de los 2000 años de cristianismo, o si ustedes quieren, de la historia del mundo, no es difícil de tener. Fíjense un poco en los grandes títulos del conjunto de lo que aquí está puesto, y yo creo que poco a poco se van a ir como sintiendo involucrados en la historia del cristianismo. El caso es que ahora nos encontramos ya en el siglo XX. Es el siglo que nos ha visto nacer. Debo decirles enseguida que hemos dedicado de los 8 paneles, 3 nada más que al siglo XX. Bueno, quizás es como consecuencia de mis largas y aburridas lecciones de historia en el colegio. Perdónenme que hable así, quizás hay algún docente de historia que me escucha, pero cuando no hay motivación uno no se involucra en todo esto. Y sin embargo, a esta altura de mi vida, debo decir que me resulta apasionante entender la historia. Más aún, que sin ella me parece que no podemos conocer a la humanidad, ni el problema ni la realidad del hombre. Claro que lo que vemos aquí es muy superficial. Vamos a mirar un poco nuestro siglo XX a partir del momento en que surge esta época verdaderamente explosiva del hombre. Y el título del primer panel del siglo XX es el de los totalitarismos. Fíjense ustedes que hay aquí como una continuidad. Me permito al operador pedirle que vaya tomando algunos nombres. Cristiandad, seguido de reformas. Después, absolutismos, seguidos de la revolución de las ideas. Todas estas son contraposiciones importantes. Después, hablamos del liberalismo, seguido de la cuestión social. Todas estas oposiciones son muy clarividentes. Y finalmente ahora decimos totalitarismos que caracterizan el principio del siglo XX. ¿Y cuál es la consecuencia de estos totalitarismos? Lo tenemos aquí. Las guerras globales hasta el punto de lo que llamamos el holocausto humano. Nos referimos evidentemente a las 2 guerras mundiales. Y para que quede claro, en el holocausto humano decimos 40 millones de muertos. Amigos míos, esto es como para reflexionar. A veces oímos hablar de la Segunda Guerra Mundial y cuando hablo especialmente para los jóvenes es importante que se sitúen. Yo diría que el siglo XX es el primer siglo al cual tiene normalmente información y acceso la juventud, y si dedicamos 3 siglos a esto es por el deseo de que se empiece uno a involucrar en la historia a partir de esta época y que se dé cuenta de que todo esto viene motivado por una sucesión de elementos que conviene conocer. Cuando al principio yo les decía que para mí el primer panel, el más importante, era justamente el que nos presentaba el surgimiento del cristianismo, ahora vengo a decir, y no quiero contradecirme, que estos 3 paneles del siglo XX los considero la motivación principal para meternos en la historia. ¿Y qué es lo que ocurrió en este siglo XX? Bueno, fíjense ante todo que ustedes van a ver aquí el siglo XX, no ya siglo por siglo, sino año por año. Porque en el conjunto de todo esto surgirá este siglo verdaderamente increíble. Un siglo que condensa una realidad explosiva más importante desde el punto de vista del proceso histórico que todos los siglos anteriores. Desde ese punto de vista hemos sido unos privilegiados los que hemos nacido en ese siglo y hemos podido de algún modo contemplar los profundos avances de la historia. Lo que caracteriza este siglo XX es en particular el gran fenómeno del marxismo-leninismo y el comunismo, que es consecuencia de lo que veíamos en el siglo anterior, aquello del liberalismo con la cuestión social.
Todo está profundamente entrelazado y las consecuencias tienen que ver con todo este proceso. Simultáneamente quisiera llamar la atención sobre los títulos que ustedes van a encontrar en letras más grandes y que van a lo largo del siglo. En realidad, como estamos muy cerca de él, la distancia histórica no la tenemos como podríamos tenerla hacia los siglos anteriores. Y por eso estos elementos tratan de acercarnos al proceso que todavía no estamos en condiciones de evaluar suficientemente. Entonces, fíjense ustedes que desde el punto de vista de la Iglesia nos encontramos con las nuevas instituciones, con el fenómeno del laicado que empieza a comprometerse, la elaboración de la doctrina social, después en el orden de la economía, la crisis del 30, el liberalismo creciente, la tensión frente al comunismo y el fraccionamiento mundial, el norte, el sur, el oeste y el este. Todo eso de lo cual ya habíamos hablado en el siglo XVII, XVI y XVII y XVIII, cuando el mundo se va resquebrajando entre nortes y sur, entre orientes y occidentes. Y así es como nosotros mismos podemos llegar a entender el alcance y la importancia que tiene el situarnos ante este siglo, verdaderamente dramático, sobre todo en su primera mitad por las grandes guerras y, ¿cómo no vamos a decirlo? En el Holocausto mundial hubo un holocausto especialmente fuerte que fue el hebreo y además el holocausto de las 2 bombas atómicas en Japón. Todo eso nos pone ante un siglo que decididamente hay que conocer. Yo no pretendo aquí decirlo todo, ya se dan cuenta, pero invitar a todos y especialmente a los jóvenes a interesarse por la historia a partir de este mismo momento.